Que, Marcelo, bueno, las razones de esta marcha es lo mal que están los salarios, la clase media. ¿Cómo ves en este momento a ese sector que es decisivo? Porque de alguna manera, también electoralmente, se supone que son 8 puntos, los 8 puntos que le dio el triunfo a Alberto Fernández en el 2019. La clase media es un conjunto muy complejo, porque la clase media no se define solamente por razones económicas, sino por razones culturales. Claro. De modo que cuando se produce una brecha entre lo cultural que pervive aún en un momento de crisis económica, con lo económico que tiene que ver con el ingreso, eso genera una crisis social. Hay un conjunto de expectativas que no están satisfechas. Y claramente la clase media en la Argentina está afectada por varios factores. El primero es la inflación, porque la inflación reduce capacidad de compra, reduce capacidad de financiamiento. La clase media en los países de ingreso medio como la Argentina accede a financiamiento. En la Argentina no hay crédito disponible. Y además se impide la planificación. Claro. Por lo tanto, ahí tenés un serio problema de expectativas relativo a los ingresos y el contexto socioeconómico. Si vos comparás la Argentina con los países vecinos, es notable la diferencia en términos de ingreso. El ingreso per cápita promedio en Uruguay es $15.000. En Chile es $13.000, en la Argentina es poco más de $8.000. Claro. Y estás hablando de dos países que nos rodean. De modo que ahí hay claramente una diferencia. Culturalmente la clase media argentina no es muy distinta de la chilena o de la uruguaya, pero en términos de ingresos sí, claro. Eso produce un impacto social. Y hay una clase media que se sigue autopercibiendo de clase media, pero que en términos económicos ya se considera clase baja. Ahí, en el límite, ¿o no? Hace poco se difundió en los medios y en las redes sociales la pirámide de ingresos, sí, en la cual se ubica la clase media con un nivel de ingresos medido en moneda dura muy bajo, comparado históricamente y comparado con los países vecinos. Que vino cayendo respecto de los últimos años. Vos que mirás siempre el sector productivo, las empresas hoy están ajustando, porque obviamente la crisis nos abarca a todos, ¿están ajustando por puestos de trabajo o por ingresos? ¿No aumentan el sueldo en la medida en que suben los precios? En términos de puestos de trabajo, la Argentina no genera empleo en el sector privado hace muchos años, más de 10 años. Eso quiere decir que si se genera alguno, se destruye otro. En términos netos, la Argentina tiene una cantidad de puestos de trabajo en el sector privado, algo más de 6 millones de personas, muy por debajo de lo que debería la economía. Por lo tanto, hay un problema en términos de acceso a puestos de trabajo, sobre todo para los jóvenes de las clases medias que aún con buen nivel de títulos terciarios universitarios no tienen buen ingreso al mercado de trabajo. Ahora, por otro lado, efectivamente hay un problema en términos de reducción de ingreso que es producido por la inflación, porque la inflación facilita la reducción del ingreso en términos reales. Claro. Si vos tenés una economía estable, la reducción del ingreso en términos reales coincide con la reducción en términos nominales. Eso es mucho más difícil, por lo pronto lo prohíbe la ley. O sea, vos querés castigar a un empleado y no le acompañás el sueldo, el aumento de sueldo, y no tenés ninguna... No sos punible de ninguna presentación judicial. Ahí tenés la posibilidad de hacerlo, de ajustar menos que la inflación o más tarde que la inflación. Y esto último incluso es convalidado por las paritarias. Las paritarias siempre tratan de acercar el salario a lo que se depreció, pero el tiempo que se perdió ya pasó, claro, tarde. ¿Y cómo ves el impacto del tarifazo que el gobierno se niega a llamarlo así y dice que es redistribución de subsidios? Porque en un primer momento se pensaba que iba a ser solo viviendas residenciales, pero también los comercios también los va a tocar, ¿o no? Bueno, la reforma que se está planteando en términos de subsidios y tarifas, más que reasignación de subsidios, es reducción de subsidios, reducción del monto total de subsidios. Eso es lo que está acordado con el Fondo Monetario y es lo que el propio ministro de Economía está anunciando para reducir el impacto fiscal de los fondos del presupuesto asignados a subsidios. De modo que hay una reducción de subsidios y eso se vincula con el incremento de lo que deberá pagar buena parte de la población en términos de tarifas. Acá hay dos miradas. La mirada económica es las tarifas tienen que incrementarse porque no se puede consumir pagando por algo menos que el costo de su generación, producción o incluso distribución. Eso termina mal, termina con un desabastecimiento o con el consumo de capital y mejor provisión de servicios. Por lo tanto, las tarifas tienen que tender a cubrir al menos los costos de producción. Pasa en cualquier lugar del mundo, si no perdemos calidad. Ahora, el segundo problema es, la Argentina tuvo en su momento tarifas, hace 20 años o más,
que equiparaban el costo de producción. Y nosotros, los ciudadanos, en relación a nuestro salario, pagábamos más. Lo que pasa es que en ese momento pagábamos menos por muchas otras cosas. Por ejemplo, por presión tributaria. Claro. La Argentina bajó el costo de las tarifas en relación al salario, pero subió el costo de los impuestos en relación al salario. Por algún lado lo estábamos pagando igual. Y lo pagábamos por inflación también. Exacto. De modo que ahora te dicen, no, bueno, hay que tratar de que las tarifas cubran el costo de producción, pero no te están reduciendo otros costos de origen fiscal que se incrementaron en el mismo momento en el que bajaba el costo de las tarifas en relación al salario, como por ejemplo la carga fiscal en la economía. Claro, esto es lo que Daniel Montalbán decía, señora, usted está pagando la tarifa de luz cuando va a comprar el pan, en el IVA, claro. ¿no? Exacto. No sé, avíseme cuando tengamos las placas para repasar cómo fueron los cambios en la clase media, porque justamente de esto estamos hablando. Pero me interesa el tema de los comercios, porque ya hubo un aumento, creo que fue en abril, en las tarifas, y no lo determinó el gobierno ahora, pero se sumaría sorpresivamente este sector, con lo cual no sé cuál es el margen que tienen también los comercios para trasladar o para subir, ¿no? Mira, el peor problema, Pancho, es que ni siquiera los propios comercios saben cuál es el margen. Porque cuando vos tenés no solamente una economía con alta inflación, sino con una economía en la cual la inflación se acelera, ni siquiera vos podés proyectar hacia adelante la incidencia de la inflación en los costos, porque un mes es 5, otro mes es 7 y quizás otro mes sea más de 8. Y además vos convivís con una economía que se mueve hacia la informalidad de manera creciente. Esto no lo registran las estadísticas, pero hay que ver, hay que consumir para darse cuenta que cada vez la economía funciona más en negro, lo cual hace que el que está en blanco tenga una competencia desleal. Y a esto se le agregan crecientes costos de administración de la complejidad regulatoria, no tenés insumos importados o se te corta el financiamiento. Bueno, todo esto va generando un problema muy serio de cálculo económico y esa es una vía para generar ineficiencia, de modo que los comercios no solamente tendrán que pagar más tarifas por la energía, sino que además tienen una enorme dificultad para planificar por culpa de las distorsiones que hay en las variables. ¿Por qué pensás que los restaurantes están llenos? Porque estamos hablando de una situación, el otro día, no me acuerdo quién era acá, un economista que nos hablaba de que los salarios están en nivel del 2002 en este momento, en dólares, ¿no? ¿Por qué pensás que el consumo, sin embargo, sigue firme? Bueno, a ver, la economía se compone de distintos flujos. Está el consumo, está el ahorro, está la inversión, el gasto público, las importaciones, las exportaciones. Que vos veas un crecimiento en alguno de estos componentes no supone que crece todo. En realidad, mientras tanto, en la Argentina la inversión es bajísima, las importaciones y las exportaciones están en los niveles más bajos en relación al PBI comparados con el resto de Latinoamérica. Y a la vez la inflación exacerba el consumo a corto plazo. El incentivo es a gastar, ¿no? Por supuesto. Porque sabés que va a terminar aumentando y sabés que tampoco podés ahorrar demasiado. Esta semana se viralizó un video de TikTok, creo que de una chica joven de unos 20 años, 20 y pico, que dice, me gasto 15.000 pesos en un buzo porque total, ¿para qué voy a ahorrar si no voy a poderme comprar un departamento? Fingimos demencia. Claro, bueno, fingimos demencia. Una contracara de la caída en la demanda de moneda, es decir, nos queman los pesos en el bolsillo, aunque sean poquitos, porque sabemos que si los guardamos valen menos en poco tiempo. Tenés una inflación de más de 7% por mes. Es un montón perder 7% en un mes. Entonces, eso hace que, aunque tengas poco, trates de consumir rápido, porque cambiarlo por un bien preserva valor. De modo que eso hace que vas al supermercado y consumís, vas al restaurante y consumís, o hasta el que tiene alguna capacidad hace algún arreglo en la casa, o cambia el electrodoméstico. O los viajes, ¿no? Porque el gobierno se ampara en eso, en decir, bueno, pero miren todos los centros turísticos qué llenos que están. A mí me decía hace unos días un consultor económico internacional con el que yo trabajo en una organización que integro, la International Chamber of Commerce, que es una red mundial de analistas y actores de la economía, me decía, en todo el mundo lo que conviene es que si vos debés, esa deuda esté relacionada a tu capacidad de ingreso. En la Argentina el incentivo es debe de cualquier manera, total, el que debe siempre gana. Claro. Entonces hay ahí un parámetro distinto que ya se va incorporando como pauta de comportamiento que tiene que ver con esta economía de enormes distorsiones. Marcelo, me comentaban ayer, por ejemplo, que puede llegar a faltar pan dulce a fin de año
porque, mirá la cara de Caraballo. No, con el pan dulce no se me. Porque el molde, que es de papel, no está Claro. entrando, viene de Brasil. Las frutas abrillantadas, que son de Brasil, no están entrando desde principio de año. Y está pasando con otros sectores. Bueno, el café ni hablar, en algunos restaurantes desde ya. Hablaba con alguien que, por ejemplo, vende pescados de colores. No le están dejando importar pescados de colores. ¿Cuánto aguanta la economía con esto así, cerrado casi al 100%? No sé si al 100% porque algo está entrando. Bueno, la pregunta es qué es aguantar. Si vos tenés una economía que hace 10 años que no crece, bueno, ahí hay bastantes factores. Uno de ellos es precisamente el bajo nivel de importaciones. Claro. La Argentina tiene un nivel de importaciones que es de los más bajos del mundo y es el más bajo de Latinoamérica. Importaciones en relación a la dimensión de la O economía. sea, no hay festival. Importaciones en relación al PBI es bajísimo. Ahora, una de las causas por las cuales la economía no crece es porque las importaciones están muy bajas. Porque ¿qué son importaciones? Son máquinas para producir, son insumos, papel para el pan dulce, es tecnología, o incluso son bienes de consumo, que cuando venga Navidad, además de pan dulce, alguno querrá consumir turrón español o algún otro producto típico. No se puede vivir mucho tiempo reduciendo importaciones. Eso no va a haber, ¿no? Turrón Sí, español. probablemente no. Bueno, pero el gobierno sigue insistiendo con la sustitución de importaciones, bueno, que es algo que fue implementado en la década del 50, ¿no? Por Perón. Aunque el resultado de esa sustitución de importaciones fue malísimo para el país, digamos. Terminamos teniendo una industria obsoleta con unos costos altísimos, consecuencia del proteccionismo. Y ahora están intentando como volver con esa misma fórmula. Sí, la causa es la distorsión cambiaria. Cuando vos tenés un tipo de cambio oficial cuyo precio es la mitad del tipo de cambio de mercado, vos alentás la escasez de dólares en el Banco Central. Ahora, claramente, no se puede vivir sin importaciones, tampoco se puede vivir sin exportaciones. Pero en todo el mundo vos tenés una altísima dependencia de las importaciones en el consumo, en la producción, en la vida cotidiana. Yo invito a las personas que están mirando, que trabajan, a que analicen en los puestos de trabajo en los que están cuánto componente importado hay, porque uno lo tiene en las máquinas, en los muebles, en la tecnología con la que convive, en la información. Hay mucha importación que es intangible, es saber al cual uno accede. Y que si eso se detiene, afecta el proceso productivo, inexorablemente. Marcelo, muchísimas gracias, muy amable. Gracias. Nos vamos a la calle. Está Jan Libares. Ya llegó Pablo Moyano, que va a brindar una conferencia de prensa. De la tapa de Clarín, de la tapa de La Nación, atacan al gobierno y atacan a aquellos dirigentes que hoy estamos en la calle defendiendo a esos tipos que están haciendo tanto daño al país. En la primera marcha, si estos siguen sacándole un plato de comida a los argentinos, si le siguen cagando los salarios argentinos, no va a ser la primera marcha, va a haber cientos de marchas para denunciar a estos tipos. Decirle al compañero presidente Alberto, queremos decirle al presidente Alberto, poné lo que tenés que poner, sentá a estos tipos, aplicarle las multas, aplicar lo que tengan que hacer, que los trabajadores te van a bancar. No podemos seguir con este nivel de inflación, donde todos los días seguimos perdiendo parte del salario, responsables los especuladores. Y decirle al presidente Alberto, saca ese bono o esa asignación, suma fija para los trabajadores que no llegan a fin de mes. Compañero Alberto, mantener las paritarias libres. Le está hablando Alberto Fernández, ¿eh? Y los abucheos cada vez que lo menciona. Hoy de 6 millones de trabajadores la cobran 2. La cobren todos los trabajadores que nosotros somos los cortamos para que estos tipos se la lleven para afuera. Por eso, compañeros, agradecerle. Vamos a seguir en la calle las veces que sea necesario, defendiendo al gobierno, pero también denunciando a estos hijos de puta que le sacan un plato de comida a los trabajadores argentinos. Así que, compañeros, seguimos movilizados y aguante la lucha de todos los trabajadores unidos. Bien, Bueno, Guada, ahí lo Pancho, la palabra de escuchamos. Pablo Moyano, Sí. apuntando al presidente y también a la Asociación Empresaria Argentina, Guada. Bueno, obviamente miles y miles de personas, reitero, esto es 9 de julio. A ver,
va a volver a hablar, así que voy a tratar de acercarme. Bien, ahí está la conferencia de prensa que mencionábamos. Terminó siendo una especie de acto que habían dicho que no iban a hacer. Terminó Sí, de conferencia de prensa no tuvo nada hasta ahora. No, digo ahora quizás cuando se le acerquen los micrófonos haga algunas declaraciones a los medios, pero hasta ahora sí, terminó siendo como una especie de mini acto, ¿no? En donde fue el único orador Pablo Moyano, a pesar de que habían dicho que no iba a haber oradores. Jan, ahí lo que notábamos desde acá es que cada vez que lo nombraba el presidente había silbidos, ¿puede ser? ¿O abucheos? Sí, Pancho. Totalmente, eso se podía percibir. También, digámoslo, la silbatina, Pablo Moyano, porque le hace 2 pedidos al presidente, le dice que saque el bono, ¿sí? Y que ponga lo que hay que poner, ese fue el textual, para parar la inflación, ¿sí? Y reitero, él apunta contra AEA, la Asociación Empresaria Argentina, insiste en que son los culpables de la remarcación de precios y la suba de la inflación. O sea, las otras entidades empresariales no remarcan, solamente la Asociación Empresaria solo ellos. Argentina, ¿no? Ponerle los puntos a estos tipos, dijo también, vamos a salir a la calle la cantidad de veces que sean necesarias. Sacá ese bono, Alberto. En todo momento le hablaba al presidente. Le hablaba al presidente, cada vez que lo mencionaba se escuchaban silbidos y abucheos, y fue concreto en cuanto al pedido de la CGT que tiene que ver con paritarias libres, que el gobierno no le ponga techo a las demandas salariales de los distintos gremios que conforman la CGT, y dijo no bonos. En esto fue muy claro que es lo que el gobierno está presionando para que haya como solución a la suba de precios. Un bono para los trabajadores en vez de que entren en nuevas paritarias. Jan, ¿algo para agregar de lo que está pasando en este momento? Bien, Pancho, que acaban de... Obviamente piden desde aquí, desde el camión, que se abra el tránsito para que puedan quitar este semi que hace como una suerte de escenario, y van a avanzar hacia el obelisco. ¿Sí, Pancho? Reiteremos lo principal. Mientras Pablo Moyano ahora está bajando del semi, bueno, es un verdadero caos esto, ¿sí? Estamos tratando de trabajar lo más prolijos posible, Pancho, pero lo importante, van a confluir en el Congreso a las 3, previo paso por el obelisco. Ahí cantan, hay una sola CGT. Bueno, esto iba a ser una conferencia de prensa, pero bueno, sí, evidentemente se transformó más que nada en un discurso desde arriba de un palco improvisado, ¿no? Así es. Jan, ¿va a hacer algunas declaraciones a la prensa? ¿Va a permitir preguntas Pablo Moyano o esto ya está descartado? No, porque ya le están haciendo un especial. Sí, más allá de que algunos colegas se han movilizado, principalmente de radio, pero es difícil, es muy complicado trabajar aquí. Pero tengo entendido que Pablo Moyano se va directamente con sus allegados, con sus asesores, y luego sí ya estar a las 3 de la tarde en el Congreso. Jan, te dejamos trabajar, nos avisás en cualquier momento. Vamos a otro lado de la 9 de julio, ahí está Nacho Damonte. Nacho, te escuchamos. Nacho. Bueno, ahí retomamos el contacto. Acababa de hablar Pablo Moyano, declaraciones duras en contra de los empresarios. Le hablaba al presidente. Cada vez que hablaba al presidente se escuchaban abucheos y silbidos. Veíamos recién los colectivos, los traslados, la gran movilización de la CGT, que tiene seguramente cosas que dirimir adentro, ¿viste? Este canto que escuchábamos recién, hay una sola CGT, es en realidad una pretensión, ¿no? Claro, pero, en realidad, y claro, porque cada uno de los dirigentes tienen alianzas políticas distintas, ¿no? Está Daer, que es, bueno, obviamente aliado de Alberto Fernández, pero aparte amigo personal de Alberto Fernández. Acuña, bueno, Pablo Moyano, que es el más crítico, y Carlos Acuña, que es cercano a Sergio Massa, tuvo declaraciones en apoyo explícito a Sergio Massa, y bueno, estas fuerzas tienen que tratar de encontrar un equilibrio. Vamos con Carola Suárez, que está en otro sector de la 9 de julio. Carola, te escuchamos. Bueno, y ahora sí, debo decir que está absolutamente copada tanto Avenida de Mayo como Avenida 9 de Julio. Es increíble la cantidad de gente
que se acercó, que fue llegando y que sigue llegando desde todos los puntos. Vos sabés que girábamos y desde todos los ángulos, desde el Ministerio de Desarrollo Social hacia Avenida de Mayo, donde estamos trabajando, desde el Obelisco hacia también donde estamos trabajando nosotros, desde todos los ángulos hacia donde vos mires, están llegando y siguen llegando gente que se suma entonces a este punto, porque es uno de los 3 puntos de concentración y cerca de las 2 de la tarde van a empezar a marchar directamente hacia lo que es el Congreso, donde van a leer el documento a las 3 de la tarde. Estaba observando que hay presencia y seguramente en los otros puntos también de baños químicos. Estuvieron a cargo, ya lo tengo confirmado, por parte del sindicato Luz y Fuerza. Fueron quienes se encargaron de contratar los baños químicos y también, bueno, los micros, la cantidad de micros que hay estacionados. No creo poder mostrárselos ahora porque recién, esto que yo les comentaba, hay estamos, tanta cantidad de gente. Estábamos viendo recién... Perfecto, bueno. Carola, déjame ir con Nacho, que está justamente en ese lugar donde están los ómnibus. Nacho, ¿nos escuchás? Sí, Pancho, acá estamos trabajando sobre la avenida San Juan. Lo que estás viendo es el tránsito que viene hacia nosotros para ir hacia el centro de la ciudad de Buenos Aires. Bueno, hay 4 carriles, 3 carriles de los 5 carriles de la avenida San Juan, copados por micros. Es más, le voy a pedir a Mariano vaya bien al fondo de la imagen. Vas a ver incluso más micros en el medio de la trazada. O sea, la avenida San Juan debe estar cortada como mínimo, te digo, hasta la avenida Entre Ríos. Como mínimo, porque es donde empiezan a aparecer las sedes de los sindicatos. Pasó el sindicato de peones de taxis, pasaron algunos sectores de camioneros, pasaron la corriente creciente y combativa, Movimiento Evita, Barrios de Pie. Todos ya se encuentran encolumnados sobre la avenida 9 de Julio para ir hacia el sector. Primero pasarán por Desarrollo Social, luego bajarán, tenemos entendido, por Avenida de Mayo hacia el Congreso para eso de las 2, 3 de la tarde ya tener un acto central y bueno, algún tipo de lectura de documento y luego ya comenzar con la desconcentración. Te digo, el tránsito está completamente cortado, no se puede usar la autopista 25 de Mayo, no se puede venir desde Constitución porque están cortadas todas las manos de la autopista. Para ir hacia el centro por la avenida San Juan también está cortado. Ahora ya movilizó la CTA que estaba reunida allí, pero van a seguir reuniéndose porque la idea es que se vayan trasladando hacia Congreso en grupo, ¿sí? ¿Recordás que te había comentado acerca de una agrupación de izquierda que se estaba reuniendo cerca de la avenida San Juan? Bueno, han dado un paso atrás, se han replegado, van a esperar que se libere la avenida San Juan para bajar por aquí y no tener que cruzarse con parte de la marcha oficialista. No creo que les guste a los de izquierda que digas que dieron un paso atrás, pero bueno, evidentemente fue lo que ocurrió. Estamos en contacto con no en las convicciones, claro, sino en el pavimento. Estamos entonces atentos a lo que pase. Habló Pablo Moyano, hasta ahora ningún otro dirigente, lo cual va a marcar un contraste seguramente si la expresión del otro sector de la CGT es nada más que un comunicado. Así que volvemos en cualquier momento, ustedes nos avisan. Vamos a mostrarles en un rato unos